Una nueva especie de plaga que afecta directamente a los cultivos de caña de azúcar fue descubierta en Nayarit y lo más destacable fue pues identificada por un científico nayarita. Se trata de Diatrea nayaritela, un insecto que podría estar afectando silenciosamente a muchos productores de la región. El descubrimiento fue hecho por Rafael Robles, estudiante de doctorado en ciencias biológico-agropecuarias de la UAN, de la Universidad Autónoma de Nayarit, y pues ha sido también apoyado por la Universidad de Agricultura de Estados Unidos. Bueno, esto lo vamos a platicar con él, está con nosotros en una entrevista donde vamos a estar hablando precisamente de esto, justo cuando también se ha dado a conocer pues algunas sanciones del gobierno de Estados Unidos por un gusano barrenador que no directamente afecta a los cultivos, sino al ganado. Vamos a ver también qué impacto podría tener todo esto. Está con nosotros aquí en exclusiva Rafael Robles y pues vamos a platicar con él. Muchas gracias, Rafael, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas tardes, días, no sé a qué nos estén viendo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy agradecido de esta invitación. Creo que platicar ese tipo de temas para que la sociedad y la comunidad vaya conociendo las investigaciones y los trabajos que hacemos como Universidad Autónoma de Nayarit y como jóvenes investigadores, creo que estos espacios son vitales, ¿no? Para que demos a conocer no solamente a la comunidad científica, sino también a la comunidad en general ese tipo de trabajos. Oye, ¿y cómo fue que descubriste este insecto? Al final es un insecto, ¿eh? Es un gusano barrenador. Uh-huh. Bueno, todo parte de un proyecto para obtener el grado de doctor en ciencias. La universidad, para poder tú ser estudiante o doctorado, el único programa que existe es un programa de investigación. Entonces haces un proyecto en el cual tú expones qué vas a hacer en 4 años y nuestro plan siempre fue lograr descubrir qué de insectos, gusanos barrenadores existen en la caña de azúcar en nuestra región, no solamente en Nayarit, sino también consideramos a Jalisco y a Colima como parte del estudio. Y nuestro trabajo era determinar si había especies que conocíamos ante la ciencia o había especies que no se conocen, ¿no? Que son nuevas. Bueno, ¿y esto qué implicó y desde cuándo estás con este estudio? Bueno, todo partió desde el año 2019, cuando hicimos el estudio de maestría. Quedamos inconformes porque vimos que había más de lo que podríamos dar a conocer y por ello implementamos el proyecto doctoral y desde el año 2021 estamos trabajando arduamente y en el año 2023 fuimos invitados por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos a llevar material que teníamos colectado nosotros de aquí de Nayarit, Jalisco y Colima. Al llegar allá, lo que hicimos fue una curación, que significa comparamos nuestros ejemplares con los ejemplares que están en el Museo Nacional de Historia Natural preservados. O sea, las plagas que se conocen en el mundo están resguardadas en ese museo. Nos dieron el acceso para poder manipular ese material, insectos que tienen desde 1800 ahí resguardados. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos la comparativa con los insectos gusanos barrenadores que se conocen en el mundo, pues no coincide con ninguno de ellos, ¿no? Estás hablando de cuántas comparativas se hicieron, ¿cuántos insectos de este tipo hay? Pues mira, nosotros hicimos la comparativa con los que conocíamos en el continente americano. Se conocen 41 especies para el continente americano, con las cuales pudimos constatar 15 para México se conocían, ¿no? Ahora tenemos la número 16. Entonces, cuando hicimos esta comparativa con las que tenemos en Norteamérica, pues dijimos, no es parte de este grupo. Después brincamos a las mundiales, que son más de 150. Entonces, tampoco coincidió y es cuando se determina, en colaboración con el gobierno, decir, es nueva y hay que empezar a trabajar porque es diferente a las demás. ¿Y en qué específicamente, qué características es diferente a las otras? Mira, de forma muy peculiar, físicamente por fuera son muy similares. Lo que se opta aquí es extraer el adulto, es una mariposa grisecita chiquita. Se opta por quitar el genital del macho y la hembra, y los genitales son diferentes. ¿Por qué? Porque al haber muchas especies, una de las características para que sean estas especies específicas es que no se pueden aparear entre intraespecies. O sea, si esta pertenece a una especie y la hembra y el macho de otra especie quisieran copular, aunque físicamente por fuera son similares, biológicamente por dentro son diferentes. Entonces, como una llave y un candado. Sí. Si no es la llave y no es el candado, esto no abre y no logran obtener descendencia. Entonces, fue una de las características que dijimos, bueno, si este carácter del genital al momento de copular tiene algo de diferente, pues por ahí parte, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue extraer los genitales y comparar esta estructura con todas, ¿no?
¿Cómo nace esta curiosidad de saber si es diferente o no? Y cómo también empiezas a investigar. Esto es algo microscópico también, ¿no? Sí, es algo pequeño, o sea, muy, muy pequeño, que a simple vista no lo vas a poder detectar. Son cortes muy, muy finos, son microcortes. Y nace desde, como te digo, conocer cuál era la problemática. Sabíamos que Nayarit es un estado cañero importante, entonces mi punto de partida fue, ¿qué podemos aportar científicamente al agro nayarita? Y para mí la caña de azúcar fue uno de esos, ¿no? Y saber que el gusano barnador es la plaga principal, bueno, de ahí partió, ¿no? Entonces, para poder, el cañero, para poder establecer un programa de manejo de plagas, primero tiene que conocer a qué especie está atacando, porque cada especie, aunque morfológicamente por fuera sean similares, tienen un comportamiento diferenciado. Entonces lo que nosotros hacemos es, al conocer a nuestro enemigo de manera específica, podemos conocer también sus debilidades y las estrategias de control van dirigidas a esas debilidades. Oye, y la nombraste Diatrea nayaritela, está bien dicho. Correcto. Bueno, nayaritela me imagino que viene derivado del nombre del estado. Sí. ¿Y los demás cómo se complementan? Ok, para de manera científica, todo viene parte de cómo está la parte de la taxonomía biológica, ¿no? Toda parte del reino, luego sigue algo que se conoce como filum, familia, orden, género y especie, ¿no? Sí. El género es algo que se da por ciertos caracteres que comparten muchos insectos del mismo grupo, o sea, al momento de ordenarlos, dicen, ok, todos estos insectos que comparten cierta característica pertenecen al género fulanito. La especie específica ahora sí la nombra quien descubre a la nueva especie, ¿no? Sí. Pero siempre va acompañada del género, ¿ok? Entonces el género de este insecto es Diatrea y la especie es Nayaritela. Pero de manera científica siempre se dice completo, Diatrea nayaritela. Entonces, cuando definimos que es una especie diferente, hay una reunión aquí en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, estábamos en Washington, y me preguntan esas personas, bueno, ya es diferente, ya desciframos las morfologías, ya dijimos por qué es diferente, ya tenemos toda la parte taxonómica y me dicen, ¿y cómo se llama? Yo esperaba que ellos nos dijeran, le vamos a poner así, porque, pero dijeron, no, es suya, me dijo, es de ustedes, de Nayarit, de México, pueden ponerle el nombre que gusten, ¿no? Entonces decidimos ponerle Nayaritela en honor al estado de Nayarit, de hecho en el artículo que publicamos etimológicamente lo menciona, por qué se llama Nayaritela, y decidimos ponerle Nayarit también, o Nayaritela, porque creemos que Nayarit es el centro de origen de esta nueva especie y de aquí parte su distribución hacia otras partes. Y también, bueno, ya hablamos de las características físicas, pero también qué riesgo representa a comparación de otros gusanos barrenadores también. Bueno, en este caso, las especies tienden a tener un comportamiento, como te dije, diferenciado a otras. Entonces, lo importante de conocer a nuestra especie específica es que podemos conocer también los daños que implican, ¿no? Porque no es lo mismo tener una especie colectada de Veracruz, de tener una especie colectada en Colombia, de tener una especie colectada en Estados Unidos, a tener nuestra propia especie colectada en Nayarit, ¿no? Al conocer su nombre, conocemos su ciclo de vida, cuánto vive, cuánto come, cómo come, y todo eso es vital para poder nosotros establecer estos programas de manejo. Lamentablemente. Y para combatirla al final, ¿no? Claro Porque que sí. es una plaga. Todo el estudio, todo este trabajo va enfocado a que nosotros le podemos proveer al gremio cañero metodologías de control más amigables, que sean efectivas, que realmente generen un impacto y que reduzcan exactamente la problemática fitosanitaria en el estado. Bueno, y hablando del riesgo, ¿cómo afecta? ¿Qué es lo que provoca en la caña? ¿Qué daños ocasiona como plaga? Bueno, el gusano barrenador principalmente, como su nombre lo dice, entra al tallo de la caña de azúcar, empieza a comer el interior del tallo y conforme va comiendo va haciendo agujeritos. Es muy, muy claro, va haciendo agujeritos y puede barrenarte varias, llamamos entrenudos o divisiones, ya ves que un tallo de la caña tiene divisiones, puede barrenar varios. Lo que provoca es una pérdida en el peso principalmente, ¿no? Para el productor cañero lleva menos peso su caña, o sea, le pagan menos, pero indirectamente también al hacerle estas heridas a la planta provoca la entrada de enfermedades que debilitan la calidad de los azúcares, que empiezan a perder pureza, que en vez de llevar tu azúcar llevas fibra.
¿ok? Y todo eso repercute al final de cuentas, cuando al cañero le cortan su caña y la llevan al ingenio, a él le pagan con algo que se llama carbe, ¿ok? El carbe es los kilogramos de azúcar que logran extraer por tonelada de caña. ¿Y cómo se mide eso? Eso se mide por varias cosas. Uno, por el peso y dos, por las propiedades físico-químicas. O sea, hacen una especie de ensayo donde ellos calculan cuánta azúcar están sacando por tonelada. ¿Qué pasa cuando la caña va envenenada? ¿Okay? Lleva todas estas impurezas, lleva todo este moho, lleva todas estas enfermedades y esas cañas no se separan, sino se van con las cañas buenas. Entonces, cuando ellos muelen jugos buenos, también muelen jugos malos. Eso altera las propiedades de los pH, altera los jugos y provoca que extraigan menos azúcar por cada tonelada de caña y eso significa muchísima pérdida económica para el productor cañero. Una, por el peso, que ya dijimos que lleva menos peso, y dos, ahora, por este famoso carbe, ¿no? Que es por cómo le pagan al cañero al final su zafra. Ahora, se ha descubierto recientemente, pero ha de tener muchísimos años, me imagino, ¿no? O cómo podríamos, uno como simple, pues, lector o parte del auditorio, ¿cómo entender esto? ¿Se descubre una especie porque acaba de nacer o se descubre porque apenas empezaron esas comparativas en el estado? Ok, tienes toda la razón. Esta especie es antropogénica, o sea, está desde que la caña llegó. O sea, se estima que donde hay una caña sembrada hay un gusano barrenador atacándola, ¿verdad? Entonces, desde que se tiene la caña de azúcar en Nayarit, se tiene esta plaga asociada. La diferencia es que actualmente existen las tecnologías, existen las formas, existen los métodos para poder descifrar si son especies conocidas a nivel mundial o especies nuevas. Y esto abona mucho a la comunidad científica, ya que el conocimiento de estas especies nos ayuda a ver cómo es su movilidad. Podemos saber si son más agresivas, si son territorialistas. ¿Por qué? Porque en una caña de azúcar puede haber hasta 3 especies al mismo tiempo. ¿Y qué tanto lo son? ¿Agresivas, territorialistas? ¿Qué tanto es? Mira, por el momento solo hicimos un trabajo específico para Nayarit, o sea, es previo, pero tenemos ya el estudio en todo el occidente, lo que es desde Sinaloa, que con trabajos de un colaborador, lo que es Nayarit, Jalisco y Colima, ¿no? Esta especie está en los 3 estados, o sea, está arrasando y queremos descifrar qué más ha pasado. Me han mandado información colaboradores de Veracruz, posiblemente esté por allá también, otros colaboradores de Tamaulipas también nos están mandando información, entonces queremos saber Nayaritela qué tanto está distribuida en el país y si está distribuida como creemos, quiere decir que es territorialista y que puede ser pues invasora, ¿no? En algunas regiones cañeras de México, no solo en Nayarit. Ok, fíjate, estaba leyendo, bueno, utilicé también el Google Traductor, ¿verdad? Pero está leyendo un documento que me envías donde dice que también pues jugó un rol importante el Departamento de Agricultura de Estados Unidos en esta investigación. ¿Cuál fue esa participación que tuvieron ellos contigo o tú con ellos, ¿no? Bueno, pues es vital, ¿no? Uno, obviamente el gobierno nos dio el acceso al museo, ¿no? Nos dio el acceso al material que está ahí desde los años, pues ya te imaginarás, ¿no? Entonces, que nos den el acceso a tener ese material, a manipularlo y a poder trabajar con él, pues para nosotros fue vital, ¿no? Obviamente hay una persona responsable, la doctora Alma Solís, que fue la responsable a nivel mundial de este grupo de insectos, quien nos dio el acompañamiento todo el tiempo para lograr descifrar este trabajo, ¿no? Y obviamente todo el respaldo del gobierno de Estados Unidos para poder determinar ante la comunidad científica, obviamente, por ejemplo, mi nombre, Rafael Robles, un estudiante doctorado de Nayarit, a lo mejor no tiene mucho realce a nivel internacional, pero después de eso empiezas a hacer pero en ese trabajo, por ejemplo, que leíste va respaldado por el gobierno de Estados Unidos. Entonces digo, bueno, entonces quiere decir que lleva un buen trabajo metodológico, científico, no va respaldado por un ente que es a nivel internacional reconocido, ¿no? Y yo creo que lo último y lo más interesante es que el gobierno quiere conocer qué especies hay en México, porque de estas especies que tenemos nosotros, ellos quieren determinar cuáles pueden lograr ser potenciales plagas para ellos y que no brinquen su frontera. El interés del gobierno es conocer qué hay en México y que estas especies que hay no brinquen, ¿verdad? Para cuando llegue una alerta y vean al ejemplar decir, ah, sí, es fulanito porque ya hicimos un trabajo que dice que es fulanito. Pero imagínate, llega esta especie a la frontera y no se sabe ni qué especie es y entonces entra una alerta que a lo mejor no saben ellos el impacto que puede tener, ¿no? ¿Qué ha pasado? En 1970 hubo una migración de una plaga mexicana a Estados Unidos, a Texas y a Luisiana y por ahí una alerta fitosanitaria muy grande. Bueno, estamos de hecho pasando por unos momentos complicados también con el gusano barrenador del ganado, ¿verdad? Y justamente pues no deja de ser un gusano barrenador del que estamos hablando también de la caña, ¿no?
Claro que sí, los gusanos barrenadores existen en múltiples cultivos, el de la caña, está el del aguacate, el barrenador de ramas, el barrenador de árboles, existen otro tipo de barrenadores de madera, ¿no? Existen muchos grupos, pero lo que hacemos nosotros principalmente es hacer ciencia básica. ¿Qué es esto? Es primero conocer qué hay y después de saber qué hay, poder establecer qué podemos hacer ahora para poder mantener poblaciones bajas y que no sean ya un problema para el gremio cañero, ¿no? Estimar cuánto se pierde al año, poder apoyar con estrategias de manejo y sobre todo si lo que están haciendo realmente está siendo efectivo o el cañero está tirando su dinero. Sí, después de que diste a conocer este descubrimiento, como ya decíamos también, pues te ha llevado años, ¿no? Esta investigación. ¿Qué sigue? ¿Se presenta de tu parte también ante las autoridades, ante las universidades, o qué es lo que sigue? Ante los cañeros, los productores. Bueno, es complicado porque no hay un seguimiento como tal. Como somos nosotros la universidad, lo que nos da con ese tipo de trabajos es el título y ya, ¿no? O sea, te Ujú. titulas y ya. Entonces ahí quienes darían el seguimiento deberían de ser principalmente los cañeros, ¿no? Actualmente hemos estado trabajando duramente para llevar el mensaje, hemos ido visitado, yo creo que de los 49 ingenios azucareros que hay en México, hemos logrado visitar más de 22, pero aún así no ha sido, yo creo que no ha sido suficiente, ¿no? Creo que falta poquito más. La industria cañera es privada. Entonces, Ujú. al ser una ente privada, no hay tanto respaldo a ese tipo de trabajos científicos, ¿no? O sea, el ingenio es un dueño y es una industria privada que dice, pues yo necesito generar recursos. Y para ellos la investigación no es negocio, ¿no? El Pero al negocio es. final les beneficia. Claro, o no están exentos, ¿no? No estoy hablando que el 100% piensen así, pero imagínate tú como negocio, pues la investigación lo que te va a dar es conocimiento, pero a lo mejor es lento, ¿no? Como te estoy diciendo ahorita, van 4 años y apenas estamos viendo resultados, entonces Ujú. no es algo que de un día para otro sucede. Y respecto a los cañeros, a los productores, también hay preocupación de esta plaga. ¿Qué tanto se ha expandido? ¿Recientemente está controlada? ¿Qué puedes Mira, decir? los últimos años ha sido un creciente, ¿no? Los cambios de temperatura, lluvias atípicas, los factores ambientales favorecen a que ese tipo de organismos crezcan en poblaciones exageradas. Hay lugares donde hemos visitado, por ejemplo, zonas cañeras de Veracruz, de Quintana Roo, hemos visitado zonas cañeras de Campeche, donde ellos nos decían, bueno, ahora que he ido me dicen, es que nosotros no tenemos el problema. Vamos, hacemos una evaluación, y lo tienes bien grave. ¿Y qué haces para controlar? Es que nada, nosotros nunca tuvimos el problema, pero ya lo tienen, porque al final de cuentas, como te digo, todas estas condiciones atípicas, de condiciones ambientales principalmente, favorecen. Entonces, actualmente una creciente exponencial muy grande donde no hay lugar cañero en México que ya no tenga el problema fuerte. Y bueno, no sé si abone también el cambio climático, como Claro, comentabas. el cambio climático es el precursor de todos estos cambios, ¿no? El cambio climático es el que abona a que si las temperaturas crecen, estos insectos metabolizan más rápido, ¿ok? Comen más rápido se reproducen y más rápido se desarrollan. Si hay frío, el insecto metaboliza lento, o sea, come más lento, entra en un estado como de invernación y se calma, ¿no? Entonces, en condiciones altas de temperatura es más rápido la metabolización y en condiciones bajas, pues como que se relaja, ¿no? Entonces, todos estos cambios de temperatura a menos fríos, más calor, menos calor, lluvias o no lluvias, la sequía, todo esto provoca que estos insectos adopten más el rol de plaga y menos el rol de insecto asociado, porque por ejemplo este gusano pudiera estar en la caña, pero si no le causa un perjuicio económico al productor, pues simplemente es un insecto más de la biofauna Ujú. que existe, que convive, pero a la población al ser tan grande y al provocar tantos daños, se transforma en plaga. Sí. Y bueno, ¿qué sigue? Esto fue parte de una investigación que estás haciendo para titularte, me Ujú. lo comentabas. Eh, pero al final es una aportación también a la producción, a la economía de un estado, en este caso, porque pues hay una producción importante de caña. Dentro de tu proyecto también es dejarlo después de la titulación o continuar con este tema de este gusano. Bueno, mira, lo más importante es para mí continuar. Obviamente hay mucho
conocer, hay mucho que trabajar, pero lamentablemente pues no hay los espacios. Actualmente ya ves, la universidad tiene problemas en los cuales pues no hay espacios para nosotros los jóvenes, es buscar por otros índoles o otras instituciones de científicas o de investigación que pudiera adoptarnos, pero igual todas están saturadas. Yo creo que pudiera algún día liberarse un espacio para jóvenes como nosotros, que tiene trabajos a lo mejor interesantes para algún gremio o poco interesantes para otros, pero creo que mientras no se liberen esos espacios, pues vamos a estar en el limbo, ¿no? Para Sí. mí, terminando el doctorado, pues puede ser un desempleado más, pero con doctorado. Pero con doctorado, no lo mismo, ¿verdad? Hemos hecho otras investigaciones también. Por ejemplo, hicimos un trabajo para Honduras, un ingenio que se encuentra allá, y descubrimos una especie que ya existía, pero que no existía en ese país, ¿no? Se llama un reporte de nueva distribución, donde esa Ujú, especie era endémica de Venezuela y ujú. la descubrimos que ahora está en Honduras, ¿no? Un trabajo que también publicamos hace tiempo. ¿Y qué tanto está sucediendo esto que no sé si están emigrando, más bien se están expandiendo, ¿no? Sí, claro, están migrando muchas especies, en muchos países están reportando nuevas especies invasoras que de tener especies controladas. O sea, imagínate nosotros, estamos trabajando aquí en Nayarit, hacemos un trabajo para las especies, ya sabemos cuáles son y tenemos el manejo adecuado y ya estamos bien porque ya Y de conocemos. repente De entra repente otro. entra otra y se nos descuadra todo y todo lo que estamos haciendo para estas, para que ella no funciona, porque se comporta diferente, porque vive diferente, porque es más agresiva, porque su sistema inmune es más fuerte y lo que Y hacemos no cambia un afecta. ecosistema, ¿no? Claro, todo eso abona a que, porque a lo mejor la caña que estaba ya era más durita, la caña que está acá es más blandita, todos esos factores afectan. Entonces, hemos hecho 3 trabajos de distribución. Uno también encontramos una especie nueva en Quintana Roo, pero esta, como te digo, no es nueva para la ciencia, pero es nueva para México. Estamos Ujú. trabajando en la publicación también de este trabajo. Y como te digo, todos estos pequeños trabajos son solamente ahorita ciencia básica para llegar a la ciencia aplicada o para Sí, llegar al método de control. sí. Y en Nayarit, ¿también tienes pensado hacer otro tipo de investigación? ¿Ya le echaste el ojo a alguna observación que digas, voy a empezar sobre esto o todavía no? Pues por el momento es concluir ese trabajo. Lo único que nos falta es extraer el ADN de estos insectos, porque es lo que sigue. Ujú, Vamos a extraer el ADN y vamos a comparar su ADN en un banco de genes que se llama GenBank a nivel internacional. Entonces, una vez que saquemos el ADN, lo metamos a ese banco de genes, este va a fungir como un código de barras. Lo va a comparar contra todas las secuencias que existen de este grupo de insectos. Y si ujú, coincide con alguna, te va a decir, ay, aquí coincide. Y si ujú. no coincide con ninguna, pues una secuencia nueva y hay que también darle el nombre, el registro y todo eso. ¿Para qué? Para que a nivel molecular o a nivel ADN también tengamos un banco que nos ayude a nosotros a facilitar las formas de identificación a nivel nacional e internacional. Muy bien, Rafael, pues hablar de ciencia no es fácil para uno, pero veo que hay científicos que están aportando mucho aquí en Nayarit también. La universidad está también apoyándolos. Claro que sí, el apoyo a la universidad es desde que nos prestan las instalaciones, tenemos el apoyo, el acceso a laboratorios equipados para poder hacer estos trabajos. Pues no podría hacerlos en mi casa, ¿no? Sí, sí, Necesitamos sí. Espacios. microscopios, autoclaves, cosas, o sea, toda la infraestructura universitaria está a nuestra disposición, gracias al proyecto que, como te digo, apoyado también por el CONACYT. Bueno, ahora se llama Secretaría de Investigación, Secretaría de Ciencia, creo que se llama ahora. Sí. No, ya cambió de nombre, pero pues todos los estudiantes que estamos en este programa pues, recibimos un apoyo gubernamental para que no trabajemos, sino que nos dediquemos netamente a estas investigaciones. Entonces, gracias al gobierno de México, por mediante la Secretaría de Ciencia y Tecnología, pues recibimos una beca y en la universidad aporta con la parte infraestructura, ¿no? Que nos da el acceso a laboratorios, el acceso a equipos que Ujú. están de manera pública y con ello también nosotros podemos realizar estas investigaciones. Es importante. Platícame un poquito de ti, cómo nace también esa espinita por la ciencia y cómo empiezas también a hacer esos estudios Eso es muy interesante. desde niño, me imagino, ¿no? Sí, bueno, yo soy originario de Santiago Ixcuintla, de un pueblo que se llama Boca de Camichín. Ujú. Ahí estudié la prepa en un sistema que se llama Cebeta. Sí. En el Cebeta estudiamos una carrera que se llama técnico agropecuario, técnico en agricultura, y ahí empezó, conocí una maestra que nos daba materia de análisis de aguas y empezamos a ver ese tipo de, oye, mira, el análisis, la ciencia y todo eso. Después opté por la universidad en la Escuela de Agricultura, que está en Jalisco.
Y ahí pues más empezamos a meter más esa espinita hasta que concluimos la carrera de ingeniero agrónomo y se dio la oportunidad, como te digo, de estudiar una maestría en ciencias y fue cuando decidimos optar por la caña de azúcar y optar por el barnador. Concluimos la maestría exitosamente, la maestría una parte la hicimos en Colombia, en un lugar que se llama Cenicaña. Ahí en Cenicaña aprendimos muchas técnicas que después aquí aplicamos y ahora en el doctorado pues concluimos esta duda que nos quedó desde la maestría al doctorado y todo ese trabajo parte desde el año 2019 hasta actualmente ya 2025 que estaríamos concluyendo. ¿Cuántos años tienes? 29. Muy bien. ¿Y estás actualmente estudiando el doctorado? ¿Cuándo termina el doctorado? Ya estoy por concluir en junio, termina, termina lo que es el octavo semestre, son 4 años, no sé por qué tantos, pero... ¿Y luego a continuar quizá en la cátedra o...? Ojalá se nos dé la oportunidad en la cátedra para impulsar a más jóvenes, ¿no? Bueno, un pequeño comercial, gracias a esos trabajos que hemos hecho, también en el 2023 ganamos el Premio Estatal de la Juventud en la categoría Innovación Científica, obviamente con los trabajos que hemos hecho en caña de azúcar, y la Federación Agronómica de México nos otorgó el premio también, la distinción a joven agrónomo investigador en el año 2023 también, por las aportaciones científicas que hemos realizado. Entonces, poco a poco hemos metido a la ciencia en el expertise social para que los jóvenes se motiven y vean que también podemos ser reconocidos desde nuestra trinchera, ¿no? Que no solo se va a quedar una tesis guardada ahí en quién sabe dónde empolvándose, sino que debemos de romper esa frontera. Justo antes de cerrar, sí me gustaría que te dirigieras a los jóvenes que pudieran estar viendo esta entrevista. ¿Qué decirles a aquellos que a lo mejor tengan esa espinita por la ciencia y cómo iniciarla, ¿no? Bueno, al final los invitamos siempre a llevar a cabo sus inquietudes, ¿no? Cualquier pregunta, cualquier inquietud se puede responder. Está el método científico y eso nos puede ayudar a romper esas fronteras. No tengan miedo. A lo mejor la investigación más absurda para algunos puede ser el paradigma roto de otros, ¿no? Creo que ahorita existen muchas herramientas, muchas formas. Si tú tienes alguna inquietud, pues está la Secretaría de Ciencia y Tecnología, está el COSITEN también de aquí del Gobierno del Estado, que también ha apoyado con ciertos apoyos y becas, ¿no? Creo que poco a poco estamos abordando, te digo, temas sociales de importancia. Poco a poco la ciencia va metiéndose en la parte social, ¿no? Y lo importante de jóvenes es participar, animarse. Yo creo que eso es lo que les puedo dejar como mensaje. Vengo de un pueblo muy pequeño y hemos logrado estar a nivel nacional e internacional en lugares que no creerían, ¿no? Y todo gracias a la ciencia. Sí, un orgullo para Nayarit. Rafael Robles, estudiante del doctorado, a ver si lo digo bien, en Ciencias Biológico-Agropecuarias de la Universidad Autónoma de Nayarit. Muchísimas gracias y bueno, pues con esto yo creo que estamos concluyendo. ¿Algo más que quieras agregar? No, pues agradecerles este espacio. Yo creo que esto nos indica que lo que hemos venido diciendo va entrando, que los temas científicos deben de estar dentro del expertise social y que poco a poco la gente debe enterarse de lo que estamos haciendo. Invito a mis colegas investigadores de la universidad, jóvenes que están estudiando maestría y doctorado, que se animen a venir a estos espacios, a compartir esas investigaciones que estamos realizando como universidad y cómo estas investigaciones están impactando, ¿no? Sí, es importante socializar la ciencia. Claro. Muchísimas gracias, Rafael. Gracias a ti. Y gracias también a todos los que han visto este podcast que se llama Gente Fregona. Y bueno, qué honor aquí compartir micrófonos con Rafael. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias.